El primero es un epígrafe de Albertina Carri. Y si el destierro es el presente mismo, si el apocalipsis es el tiempo que habitamos, si el relato es eso que escribe con la existencia misma una supervivencia siempre a un tiempo apocalíptico. La siguiente, por favor. El otro epígrafe es de Gabriela Wiener. Conozco bien la sufrida artesanía del yo, lo delator de mi materia prima, del material en bruto de una historia sin ficción aparente y los peligros de la construcción de un personaje que eres tú. Cuando aún no se domina del todo el arte de limpiar la basurita, de contarse a uno mismo. Bueno, ahora sí comienzo. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Durante mucho tiempo odié mi nombre. Es que el rocío ni siquiera moja, me decía con una sensación de insuficiencia que me ha perseguido siempre. Tan menudo es el rocío, tan breve, que solo en la hora previa al amanecer sobrevive para desvanecerse cuando el sol lo ilumina. De cierta manera, lo esquivo y fugaz del rocío fue una forma de autodefinirme durante mi infancia y adolescencia. Mi cara metida en los libros viejos que conseguía en la casa donde crecí, rehuir de los adultos por temor y de los niños por precaución. Todavía peor me parecía el apellido paterno, las R y la M demasiado cercanas entre sí. Por eso es que uso mi apellido materno en los lugares en los que quiero estar cómoda, ¿no? Como se puede ver aquí. Aquí soy Rocío Aguirre. En la licencia de manejo soy Rocío Romero Aguirre. El problema del nombre propio es uno de los asuntos más relevantes del género de la autoficción, pero también es un asunto filosófico, político y psicoanalítico. Ser nombrado desde el deseo de la madre, del ser amado, del analista, nos otorga un lugar de existencia que a su vez le da consistencia a nuestro cuerpo. El registro del nombre ante el Estado nos convierte en sujetos de derechos, nos otorga presencia como ciudadanos. Carecer de ese registro, en cambio, mantiene a esas personas en un limbo legal plagado de injusticias y vulnerabilidad. En Autobiografías, Jacques Derrida se aproxima a la autobiografía de Nietzsche, como un fan y como un filósofo, para pensar la hendidura entre el cuerpo y el nombre propio de uno de los más influyentes autores de Occidente, cuyo nombre, más que ningún otro, está cargado de interpretaciones, equívocos, expectativas, prestigios y muchas otras pasiones bajas. Cito a Derrida. Dicho nombre es ya un nombre falso, un seudónimo y un homónimo que vendrían a disimular bajo la impostura al otro Friedrich Nietzsche. Cierro cita. La duplicidad a la que apunta Derrida es una que nos habita a todos. Yo soy y no soy simultáneamente. Es Friedrich Nietzsche quien firma sus escritos, pero ahí nunca estuvo Friedrich Nietzsche. Cito, una cosa es lo que soy, otra mis escritos, dice el filósofo. Fin de cita. Portar un nombre, por tanto, nos coloca a todos, no solo a Nietzsche, en ese lugar de disyunción entre la escritura y el cuerpo. El cuerpo perentorio morirá. El nombre, en tanto escritura, sobrevivirá en el espacio del lenguaje. A mí esa idea me da vértigo. Preferiría morirme toda de una vez, que con mi último estertor o mi último pensamiento se fugue toda evidencia de mi paso por el mundo. Me tranquiliza saber que en cosa de algunos años esa aspiración será una realidad y la porción de mi existencia que es escritura estará a salvo en el olvido, bien cubierta de moho. Camila Sosa Villada, ¿podríamos pasar la siguiente? Tantito. Autora contemporánea argentina, en un viaje inútil, por cierto es una autora trans, teje en el resquicio entre su nombre y su cuerpo una escritura trans. Probablemente el prefijo trans explica muy bien y más fácil lo que Derrida dice en esa clave cifrada que tanto le gustó a los filósofos franceses. Hay algo que transita de un cuerpo a una escritura y que no habita del todo un lado o el otro. Lo transitorio, como el cuerpo que morirá y dejará al nombre, despojado del soporte biológico, solito, para emprender un nuevo camino de reinterpretaciones, como cuando en los funerales se habla bien del muertito, porque ahora solo queda un nombre y ni modo de atacar a quien ya nunca podrá defenderse.
También pienso en las obras de filósofos y artistas que, por sus lectores, transita hacia nueva significación cuando el cuerpo que porta ese nombre muere. Camila Sosa añade algo más, algo seductor, algo que le encantaría a Nietzsche si no hubiera sido un misógino. Pero ya ven, está muerto y ya no puede defenderse. La cito a ella. Lo primero que escribo en mi vida es mi nombre de varón. Aprendo una pequeña parte de mí. Mi papá toma mi puño y me enseña a usar el lápiz. Mi primer nombre, Cristian Omar Sosa Villada. Enseñarme a escribir es el gesto de amor que mi papá tiene para mí. La escritura nace de ese momento. El deseo de escribir encuentra que soy fértil, que soy una hembra viable para incubarlo. Pone sus huevos y yo lo cargo dentro de mí como una madre. Mi primer acto de travestismo fue a través de la escritura. Di a luz un alter ego con el nombre más obvio que se me pudo ocurrir, Soledad. Soledad era yo misma como protagonista de una novela espantosa en la que me enamoraba de un profesor de secundaria. Fin de cita. En el acto de nombrarse a sí misma como Soledad o como Camila, se puede identificar el primer gesto de creación o de engendramiento, como lo dice ella misma, de su propia escritura. No es que se habite a sí misma con su nombre de mujer, sino que puede habitar el lenguaje con ese traje que ha confeccionado para sí en su nombre y luego en su obra literaria. Además, véanla, ¿no? Es como muy exuberante. Muy guapa. ¿Por qué importa esta diferencia que parece sutil? Porque habitar el lenguaje con un nombre no es un triunfo necesariamente. Es decir, no quiero ser cursi. No es una culminación. Es solo una manera de navegar en el mar de palabras y significaciones. Ese mar, con frecuencia embravecido, no se vence con una embarcación, por mucho que la hayamos conquistado y adornado. Si escriben Rocío Romero en una computadora, el autocorrector detectará un error y cambiará el acento. Para escribir, ¿puedes pasar al anterior? Rocío Romero. Acá les pongo el reconocimiento que la Universidad Autónoma Metropolitana me dio cuando cumplí 10 años de antigüedad. Para mí ese error, aunque cotidiano, me descoloca porque resulta que Rocío Romero es una oración completa. Hay un verbo, rociar, conjugado en pasado indicativo, en la tercera persona del singular, roció. Hay un sujeto implícito en ese verbo porque está conjugado. Si lo explicito, podría ser ella roció, él roció, ella roció, alguien roció. La acción de ese verbo se aplica sobre un sustantivo masculino que también es singular, romero. Cito. Un romero es un arbusto aromático, leñoso, de hoja perenne, muy ramificado y ocasionalmente achaparrado. Sí, confirmo, ¿no? Es una planta de fácil cultivo, no necesita de gran cantidad de agua. Fin de cita. Y yo pienso que por eso el romero se rocía, no se riega. En las muchas ocasiones que ese error insiste, me perturba que mi nombre no me nombre, que sea una oración con un sujeto implícito que podría no ser yo. Pero además que la acción sucede en pasado y que mi vida sucede a destiempo, por tanto. En todo caso, en un tiempo que no es el mío, como cuando los subtítulos de una película van retrasados. En mis momentos más dramáticos, imagino que quien roció el romero ya se murió y me dejó aquí otras veces, y otras veces, casi con absoluta convicción, me digo que el enunciado conjugado en pasado se refiere a mí, como un epitafio. Y yo estoy aquí muerta. Aquí yace quien roció Romero, como en una tumba, ¿no? Pero yo vine a hablar de autoficción, de ese género sospechosamente actual, vituperado por considerarse la evidencia de un tiempo decadente, el género de la egolatría, del individualismo, gritan los nostálgicos de Flaubert, de García Márquez y de Octavio Paz. Me refiero a que la nostalgia por la época en que el arte ocurría solo en espacios de privilegio masculino, de aspiración occidental y de inspiración divina, es también el rencor hacia las voces que ya no aspiran a la consagración
y desconfían de las musas. Cada vez más, autoras y autores actuales escriben en clave personal sus obras ficcionales. Nuestra época está asignada por la hibridación de géneros literarios, de la intermedialidad, la ambigüedad, la confluencia entre diversas disciplinas artísticas y la preeminencia por la escritura en clave personal en diferentes grados. Los críticos literarios nos devanamos los sesos clasificando esos grados de intimidad presentes en la escritura literaria, los recursos estéticos, en fin. Me avergüenza admitir que hemos confundido el ejercicio crítico del pensamiento de objetos tan fascinantes como los literarios con la taxidermia de la escritura. Lo digo sin ánimo de ofender a los taxidermistas aquí presentes. Lo que quiero decir es que pocas veces abordamos los problemas esenciales de la autoficción, aquellos que convocan a lo íntimo en el texto y en los lectores. El nombre propio es probablemente la única evidencia de que un relato es de orden personal. La decisión autoral de hablar de sí mismo y al hacerlo nombrarse, como quien dice esta boca es mía, inaugura un espacio de lectura distinto. Nos acercamos al fuego de la escritura para compartir el calor o el incendio. Como lectora de autoficciones, guardo un tipo de atención muy particular al relato de una vida que, aunque por momentos parezca inverosímil, sé bien que lo que me ofrece es una visión de un mundo que yo no podría conocer de otra forma. El relato autoficcional se revela como una verdad escrita con mentiras, con recursos estéticos, con una poética deliberada. El nombre propio en la portada del libro, en los créditos de una película, se repite de distintas formas en uno o varios personajes dentro del relato autoficticio. Unos ejemplos. El Marcel de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, que nomás aparece una vez en 1000 páginas, por cierto. José García, el personaje José García de la maravillosa e imperdible novela mexicana El libro vacío de Josefina Vicens. Don Durito, un escarabajo parlante en los relatos Don Durito en la lacandona del subcomandante Marcos. Todas estas son autoficciones. El nombre propio, por tanto, es una forma de anclaje que usa el género autoficcional porque permite al lector identificar al autor como personaje del relato, pero también es un espacio de configuración de la identidad literaria, porque como Derrida dijo, lo que sobrevive es el nombre y la obra. Lo otro es un cuerpo mortal que al firmar con su nombre ya está anticipando su propia muerte. Prefiero el Aguirre porque es el apellido de mi mamá. También porque con ese nombre puedo confundir nuestra filiación. Yolanda Aguirre es madre de Rocío Aguirre, pero también podría ser su hermana. Es por tanto mi propia forma de pagar con la misma moneda de abandono a mi padre. Desde niña sé que Aguirre es también el apellido de mi abuela, que el abuelo no quiso darle su apellido a mi madre porque tuvo la gracia, mi madre, de nacer mujer. Entonces mi mamá, mi abuela y yo compartimos ese nombre, como si fuéramos hermanas o habitantes de un pueblo donde no hay hombres o donde el nombre del padre no se hereda. Esa geografía ficcional de mujeres Aguirre no es una utopía. Se trata de un espacio devastado por los desplazamientos forzados a causa del proyecto de una presa en Guerrero y Michoacán, del trabajo doméstico impuesto como única forma de vida, de un linaje de mujeres que no tuvieron de otra que realizar dobles y triples jornadas de trabajo para sobrevivir. Cuando digo Aguirre, también me refiero a un trayecto histórico que no ha dejado más que relatos familiares de supervivencia, pues ha ocurrido por fuera de los archivos oficiales. Yo no tengo forma de documentar a mi familia más allá de mi madre, solo tengo el conjunto de relatos y de recuerdos, una mitología. Albertina Carri es cineasta, pasamos a la que sigue y a la que sigue. Ella. Albertina Carri es cineasta, artista visual, guionista y recientemente novelista. Forma parte de la generación de los hijos de los desaparecidos de la dictadura cívico-militar argentina. Y una buena parte de su obra versa sobre la memoria y la violencia estatal. En su novela, Lo que aprendí de las bestias, traza la genealogía del nombre propio en relación con una madre que no recuerda, pues fue secuestrada cuando ella tenía solo 4 años. Bueno, secuestrada, desaparecida, asesinada, ¿no? Cito, mi nombre es Albertina, que también es el nombre de la mayoría de mis sobrinas y es el nombre de mi madre, que a su vez es su abuela. El nombre que mi abuela le puso a mi madre, el que mi madre me puso a mí y el que mi hermana mayor le puso a la mayor de sus hijas.
Mi abuela materna trabajaba como cocinera en la casa de una familia rica que llamaba maniática e intercaladamente Angustias y Albertinas a sus hijas. Supongo que para mi abuela fue una manera fácil de nombrar a su primera hija, con un nombre que había llevado en la cabeza cada día de su vida, como si hubiera tenido una hija con sus patrones más que con mi abuelo. Cierro cita. Tanto la elección del nombre propio que sucede en infinidad de artistas y escritores como la indagación del sentido familiar del nombre son elementos característicos de muchas autoficciones donde la violencia estatal, patriarcal, colonial son ejes temáticos y narrativos. A veces la violencia vivida por los autores aparece como una denuncia, otras es una presencia sutil pero constante. Cuando la violencia se estetiza con procedimientos literarios, responde a una cuestión que me parece central. La vivencia traumática no se percibe como tal, sino hasta tiempo después y cubierta por un velo. Con la escritura elaboramos preguntas al pasado y lo que recibimos es siempre una desfiguración que revela una verdad vigente para cada uno de nosotros, una verdad subjetiva. Y cito, Freud descubrió que los recuerdos son encubridores y abrió el camino para el pensamiento de que son ficciones, artefactos que constituyen universalmente distribuido entre los humanos, dice Néstor Brownstein. Y concluye, otra vez cito, a la verdad del pasado no se la encuentra, se la hace, y puede que mintiendo. Fin de cita. El ensanchamiento de la ficción entendida como un recurso para vehiculizar la verdad subjetiva es un punto de partida de la autoficción. Superada la ingenua idea de que ficción equivale a mentira, no solo la verdad adquiere un carácter distinto, pues se admite que es relativa, sometida a los puntos de vista y las ideologías, sujeta a la politización. La mentira también se despoja del prejuicio moral. Y cito nuevamente a Albertina Carri. El problema con la mentira es el contrario al que se piensa usualmente. El secretismo y el ocultamiento estratégico es lo que nos hace puramente humanos y lo hace posible y los hace posible para la mayoría de nuestros vínculos. Sería un verdadero infierno saber la verdad de lo que pasa dentro del cerebro de las personas que nos rodean. Mentir sobre nuestros actos es una forma de protección, de cuidado necesario y de vínculo afectivo. Es la corrección de color, la limpieza de diálogos para que las voces suenen diáfanas en medio de una tormenta. La mentira es la postproducción de ese ocultamiento necesario. Pero el problema con la mentira no es quién la dice, sino quién la recibe. Si un hijo miente, es un escándalo. Es condenable la falta de verdad de una amiga. Y en una pareja suele ser el final de todos los contratos anteriores. No quisiera descender a escenas horripilantes en las que solo se salvaron de la tortura aquellos que dijeron la verdad para entregar a otros. Fin de cita. Albertina Carri habla de la mentira entendida como ficción, es decir, como posibilidad de lazo con otros, incluso en el sentido más trágico de la palabra. Es sabido que los sobrevivientes de las detenciones y torturas durante la dictadura en Argentina fueron objeto de sospecha y odio, pues el sobreviviente, que eventualmente sería testigo durante los juicios militares, era culpable por haberse salvado, porque su supervivencia solo se debía a la confesión de nombres, lugares, planes y estrategias. Carri, quien perdió a sus padres a manos de la dictadura, quienes fueron académicos y militantes de la organización guerrillera Montoneros, no se adelanta a enjuiciar, no cae en la debilidad de mirar en la mentira, a la mentira como el lado oscuro de la verdad. Las autoficciones actuales se ocupan cada vez más de examinar violencias sociales desde espacios íntimos, familiares y personales. Si bien las intenciones de sus autores son variadas, es estremecedor darse cuenta que muchas vidas están atravesadas por acontecimientos desbordados de violencia. Violencias causadas por los estados-nación, la división capitalista del mundo, la lógica patriarcal que amenaza a las mujeres y feminiza a hombres que incumplen con la heteronorma, las jerarquías raciales, la devastación medioambiental en nombre del progreso. En ese sentido, al referirme a escrituras de la catástrofe en América Latina en el título de mi ponencia, no hablo propiamente del exterminio judío que emprendió el nazismo en Alemania, sino a la noción benjaminiana según la cual la catástrofe es parte del proyecto civilizatorio de la modernidad.
Por tanto, las escrituras resultantes, tal vez las escrituras sobrevivientes de la necropolítica en regiones que han sufrido procesos de colonización, extractivismo y otras formas de control y administración de la vida y la muerte, son autoficciones. La presa El Gallo está ubicada en el municipio de Cutzamala de Pinzón, estado de Guerrero. Al hacer esta presa se destruyó el rancho a Milpillas, donde la gente fue desalojada de sus tierras. En los años 60, la familia de mi madre fue desplazada de esa zona, pero la presa se comenzó a construir en 1980, el mismo año en que nací. Mi mamá nació y creció en el rancho a Milpillas. El relato de esa infancia es mítico y ha marcado mi propia infancia como modelo inalcanzable de felicidad. Sembraban sandías principalmente, pero también tenían milpa. Había suficiente ganado como para regalar leche los domingos a los vecinos que no tenían animales. Cuidaban afanosamente una huerta en el patio de su casa donde sembraban hierbas para cocinar y para hacer remedios. Tenían gallinas, puercos, chivos. Mi abuela sabía hacer pan, construir un horno para hacer pan, confeccionaba y cosía vestidos de popelina de todas sus hijas. Sabía sembrar, cosechar, ordeñar. Sabía matar animales, despellejarlos, destazarlos, conservarlos para que duraran meses sin refrigeración en las temperaturas insufribles de la tierra caliente. Sabía hacer quesos, sabía hacer sus propias cucharas de madera, reconocía que árboles podían darle remedios para el estómago, la cabeza, la conjuntivitis, los parásitos, los dolores menstruales, los partos, los abortos, los empachos, el mal de ojo. El abuelo sabía de albañilería. Había construido un sistema de riego para la huerta de sandías, amasaba animales bravos, sabía sembrar y cuidar los cultivos, acabar con las plagas usando remedios, sabía cazar animales salvajes, podía tejer atarrayas para pescar, leía las nubes y calculaba las lluvias, las sequías, los temporales. Sobre todo el abuelo sabía leer. Era el único de los alrededores que sabía leer y escribir. Toda la abundancia de la que habla mi madre, cuando invoca sus recuerdos de infancia, se debe principalmente al río, que los proveyó no solo de agua dulce para beber y regar la siembra, sino de animales para comer, árboles para hacer leña y atajarse el sol. También fue un espacio de juego y de pánico cuando crecía, más allá de lo esperado. Si bien fue Conagua quien puso en marcha la presa para el riego de tierras agrícolas, fue en 1999 que se convirtió en un proyecto de energía verde. Ese siniestro eufemismo hace pasar por proyecto ecológico lo que en realidad fue un proceso de desplazamiento, despojo y extractivismo, pues privó de agua de la presa a la región para la producción de energía eléctrica que no benefició más que intereses privados. En 2013, pobladores de la región de Tierra Caliente se organizaron para exigir que la empresa Mexhidro, de capital italiano, indemnizara por los daños a productores pesqueros, ganaderos y agricultores. No hay ningún familiar mío entre ese grupo de pobladores. El desplazamiento forzado los llevó, como sucede con otras familias, a instalarse en un poblado medianamente urbanizado, con formas de organización y economía que pusieron a mi abuela en desventaja. Tuvo que insertarse en la vida laboral, es decir, ganar dinero para comprar leche, que ya tenía, queso, que sabía hacer, zapatos, que no necesitaba, y comida que cosechaba. El progreso que la desplazó de sus montañas frondosas la hundió en la pobreza, en un concepto que no conocía. Gabriela Wiener, ahora sí, es periodista, otra que es guapísima, ¿no? Escritora, performer y activista de origen peruano, aunque radicada en Madrid. Es autora del ensayo autoficcional Guaco Retrato. Vamos a la siguiente, que se vea. En él explora, entre otros temas, su parentesco con Charles Wiener, conocido por sus exploraciones en Perú y por casi haber descubierto Machu Picchu. Si en la historia oficial Charles Wiener se nombra explorador, científico y diplomático, en el relato de Gabriela no es otra cosa que un saqueador, embustero y trepador, que logró robar más de 4,000 piezas arqueológicas de Bolivia y Perú para entregarlas al gobierno francés con el objetivo de mostrarlas en la Gran Exposición Universal de París en 1878. Como prueba de los avances imperialistas y científicos que evidenciaron la superioridad de Francia frente a otras naciones imperialistas, empeñadas en la misma carrera de saqueo, exterminio y devastación cultural. Gabriela da un nombre a esa operación mezquina: guaquear. Cito: es abrir, penetrar, extraer, robar, fugarse.
De ahí que guaquear sea una forma de violencia. Convierte fragmentos de historia en propiedad privada para el atrezo y decoración de un ego. Fin de cita. Pero las historias familiares no son lineales ni sencillas. Gabriela desnuda el secreto familiar al rastrear su genealogía. Descubre que Charles, en un breve paso por Perú en 1876, conoció, embarazó y abandonó a María Rodríguez, quien dio a luz a Carlos Wiener, bisabuelo de Gabriela, ¿no? De Gabriela. El apellido del guaquero Wiener, del ladrón, saqueador, ha sobrevivido más de un siglo, pero el de María Rodríguez se perdió y con él casi toda su historia. Cito: en la familia no hay una sola foto de María Rodríguez. Nunca sabremos cómo era su cara. A la mujer que inicia la estirpe de los Wiener en el Perú, la que llevó un embarazo solitario y amamantó a un semihuérfano, a ella se la ha tragado la tierra. Fin de cita. Debido a que la parte de su historia que más le interesa ha quedado sepultada en el olvido, Gabriela se centra en la historia de Juan, el niño que Charles Wiener compró. Sí, ¿oyeron bien? Compró. De camino a Puno, a una mujer indígena alcoholizada, para llevarlo a Francia como parte de la exhibición, hacerlo examinar por científicos y mostrarlo como pieza arqueológica. Cito: Wiener compra por el camino un niño indígena a su madre, y no solo la despoja de la criatura, sino que la brutaliza en el relato de su propio mito de Salvador Blanco. Va enhebrando la leyenda de su bondad superior mientras convierte la posibilidad de ayuda en violencia y reafirmación narcisista. Hasta aquí las palabras de Gabriela. Desde entonces, escribe el tatarabuelo de Gabriela, o sea, Charles Wiener. Desde entonces he seguido con atención el desarrollo moral e intelectual del niño, que ahora comprende el francés y se hace entender. Es muy inteligente y lo que se acostumbra a llamar bien educado. Me ha dado la prueba que esta raza, para progresar, no tenía necesidad más que del empleo y de la enseñanza. Las palabras de Charles Wiener. Gabriela se revela ante el apellido paterno y la herencia de despojo que porta el Wiener, pero lo conserva como se lee en la portada, ¿no? Ya se sigue apellidando Wiener, no como yo. Prevalece la ambigüedad de que su rostro sea copia fiel de los guacos retratos que su tatarabuelo robó de Perú y que solo pudo conocer en un viaje de trabajo a Francia. Que su apellido aparezca como el nombre de la colección Wiener. Cito: hay algo en esa mezcla perversa de guaquero y guaco que corre por mis venas, o sea, de un guaco retrato de un indígena peruano y de un ladrón de vestigios, ¿no? Por sus venas corren esas dos ideas, algo que me desdobla, dice ella. Fin de cita. El rocío es un fenómeno físico-meteorológico en el que la humedad del aire se condensa en forma de gotas por la disminución brusca de la temperatura o el contacto con superficies. Se habla de rocío en general cuando se trata de condensación sobre una superficie, naturalmente la cubierta vegetal del suelo. En otro libro se cita: el rocío es la humedad diminuta en su composición que cae del cielo despejado. El hielo es el agua congelada en forma condensada de un cielo despejado. La escarcha es el rocío congelado. Y el rocío escarcha es el rocío que está medio congelado. Fin de cita. Entre el rocío que aparece en mi nombre y el río en el que creció mi mamá, se entromete ese discurso catastrófico del progreso, que aprecia el agua, la privatiza, la escasea. Entre la infancia de mi madre y la mía, el cauce del río se reduce gravemente y esa sensación apocalíptica de la que hablaba Albertina Carri en el epígrafe de este texto se convierte en el signo del presente que habitamos. Las autoficciones actuales muestran los caminos que van del nombre propio a la escritura literaria, de las violencias sociales y estatales a la reconfiguración subjetiva de la identidad. En resumen, el espacio autoficcional se nos revela como uno de los espacios privilegiados en la actualidad para abordar las vidas en el momento presente, signado por una catástrofe que no parece terminar. Muchas gracias.